Hola, somos el equipo número 5 de la materia de reproduccción más limpia y expondremos el reporte número 1 acerca de la composta. Antes que nada, pues hablaremos de lo que es este producto que se obtiene del compostaje, que constituye en gran medida pues a la descomposición de la materia orgánica, la composta. Sabremos para qué se utiliza, qué es, así como las ventajas y desventajas de utilizar la composta y su importancia que tiene para el medio ambiente. Antes que nada, hay que saber que la composta se forma de desechos orgánicos que se descomponen por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Una composta es la mezcla de materiales orgánicos de tal manera que fomenten su degradación y descomposición. El producto final se utiliza para fertilizar y enriquecer la tierra de los cultivos. Bueno, yo soy Ricardo Flores y les voy a hablar sobre lo que es la composta. Muy bien. La composta es el proceso natural en el que la materia orgánica es descompuesta y se convierte en nutrientes esenciales para la vida vegetal. Estos nutrientes se les conoce como abono y se conforman de toda materia orgánica que pueda pudrirse, como lo son las hojas de los árboles, frutos, heces de animales, así como también animales muertos. Pero, ¿cómo funciona el proceso de la composta? Bien, el secreto está en los microorganismos. Estos, al alimentarse de la materia orgánica descompuesta, liberan nutrientes que después los vegetales absorben y la convierten en alimento. Así también contribuyen la gran mayoría de los insectos que, al alimentarse de las hojas caídas y los demás elementos, sus heces aportan más variedad de nutrientes al suelo. Uno de los insectos que más aporta en la nutrición del suelo es la lombriz californiana. La siguiente diapositiva. Y bueno, y que además es considerada como la creadora del mejor fertilizante del mundo, el humus de lombriz. Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables y es decir, su grado de descomposición es tan elevado que ya no se descompone más y no sufren transformaciones considerables. Por tal motivo no tiene mal olor y es semejante al de la tierra mojada. Muy bien. Un suelo bien nutrido acelera el proceso de germinación de las semillas, contribuye enormemente al crecimiento y fortalecimiento de los árboles, así como también a una mejor cosecha. Bueno, mi nombre es Miguel Torrero y me toca hablar sobre la composta y su entorno. Como bien sabemos, el compostaje se puede aplicar en diferentes niveles. La idea que se refiere a la composta es que se convierta en abono orgánico. Eh, para la creación de se debe tener un ambiente controlado. ¿A qué nos referimos con un ambiente controlado? Pues en el ambiente que se tiene que mover la composta, tiene que tener una temperatura, una humedad y una aireación determinadas. Esto para facilitar el proceso. Dado que los procesos son tardados o llevan mucho tiempo para su creación, en algunos casos se utiliza la ingeniería. Esto pues para básicamente optimizar el proceso, que puede ayudar a que se descomponga un poco más rápido ciertos alimentos o desechos más bien que son los que se utilizan. Esto llega a afectar en áreas empresariales generalmente, como pueden ser en la agricultura, en la horticultura, y esto pues lleva con un fin de llevar a los abonos del suelo. Y entre más rápido puedan tener su proceso de abono o de compostaje, pues más rápido pueden utilizarlo, venderlo o con el fin de que quiera tener la empresa. Buenas tardes, soy Diana Noriega y les voy a hablar sobre las fases de la composta y los parámetros del compostaje. En una composta de buena calidad ocurren 3 fases de descomposición. La fase 1, que es la fase de latencia y crecimiento, la fase 2, que es la fase termófila, y la fase 3, que es la fase de maduración. Siguiente diapositiva. La fase de latencia y crecimiento
En esta fase se habla del periodo de aclimatación de los microorganismos a su nuevo medio y el inicio de la multiplicación y colonización de los residuos. En esta fase dura aproximadamente de 2 a 4 días y se inicia con la degradación por parte de las bacterias de los elementos más biodegradables. La consecuencia de la acción de estas primeras bacterias actúan a temperaturas medias aproximadamente de 50 grados centígrados. Se comienza a calentar la pila de residuo y se observa la emanación de vapor de agua en la parte superior de la materia vegetal. Después sigue la fase 2, que es la fase termófila. Dependiendo del material de partida y de las condiciones ambientales, este proceso puede durar entre una semana en sistemas acelerados y 1 o 2 meses en sistemas que son de fermentación lenta. Como consecuencia de la intensa actividad de las bacterias y el aumento de la temperatura alcanzado en la pila de residuos, provoca la aparición de organismos termófilos que vienen siendo las bacterias y los hongos. Estos organismos actúan a temperaturas mayores, que sería entre los 60 y 70 grados centígrados, produciendo una rápida degradación de la materia. La temperatura alcanzada durante esta fase del proceso garantiza la higienización y eliminación de gérmenes patógenos, así como larvas y semillas. Pasado este tiempo, disminuye la actividad biológica y se estabiliza el medio para pasar a la fase 3, que es la fase de maduración. En esta fase es un periodo de fermentación lento que puede llegar a durar hasta 3 meses, en la que la parte menos biodegradable, que viene siendo la parte más resistente de la materia orgánica, se va degradando. La temperatura de la pila va disminuyendo lentamente, al igual que la actividad de las bacterias, produciéndose la colonización de la pila por todo un mundo de organismos y microorganismos que ayudan a la degradación de esas partes, que como lo comentaba, son las menos biodegradables del residuo. Y ya por último vamos a ver lo que son los parámetros del proceso de compostaje. Considerando que en el proceso del compostaje los responsables o agentes de la transformación, como seres vivos, todos aquellos factores que pueden limitar su vida y desarrollo, limitarán también su proceso. Los factores que intervienen son complejos, pero los podemos señalar como los más importantes: la temperatura, la humedad y la aireación, que es lo que explicaba mi compañero de la diapositiva anterior. Y sería todo por mi parte. Hola, mi nombre es Mirna y yo les voy a hablar sobre un poco de las ventajas y desventajas que tiene el realizar la composta, ¿no? Una de las ventajas sería que nos permite eliminar y reciclar de una forma pues segura todos los tipos de residuos orgánicos que tenemos en nuestras casas. Se le da pues un segundo uso a la materia, favorece a la productividad de la tierra. Lo más importante es que ayudamos al medio ambiente y fomentamos la participación de toda la ciudadanía, y los valores también se fomentan, ¿no? Las desventajas que estas requieren es que pues se necesita un buen clima. Para los cultivos se requieren grandes cantidades de composta, pues se necesita mucha disponibilidad de terreno y pues el material puede atraer tanto moscas, mosquitos, entre otros insectos. Siguiente, por favor. Y les voy a hablar un poco sobre los materiales de la composta. Una composta pues requiere de distintos desechos orgánicos, la cual se puede clasificar en domésticos, de jardín, subproductos agrícolas y forestales, entre otros más. Los domésticos se consideran materiales sobrantes de la preparación de las comidas, frutas, verduras, cáscaras de huevos y desechos de origen animal, como lo son la carne, huesos, etc. En el de jardín, en esta categoría se encuentran los restos de cultivos de las huertas, flores muertas, tallos y pastos. En subproductos agrícolas, los más utilizados son los residuos de cosecha de todo el cultivo, por ejemplo, el arroz, el trigo, cebada, etc. Y en la parte forestales son los restos de los árboles, hojas y ramas caídas. Bien, para continuar, se hablará un poco de las tecnologías de compostaje. Como bien se hacía hincapié hace algún momento, los procesos de compostaje se pueden asistir por algún proceso de ingeniería. En algunos casos se tiene que tener mucho cuidado con la contaminación olfativa,
que se lleva a cabo, puesto que los productos suelen hacer desperdicios y estos tienen una contaminación muy alta con el aroma. Para los desechos domésticos es importante la separación de los productos, de los peligrosos y los no tan peligrosos, como pueden ser, en el lado peligroso, solventes, pinturas, medicamentos, etcétera, puesto que se busca que la materia sea lo orgánica, lo más pura posible. En los compostajes manuales se puede hacer asistido por lombrices, como bien comentaba mi compañero, o enzimas. Estas pues facilitan muchísimo más el proceso de compostaje, más que nada. Y existe también el compostaje mecanizado. Eso es por medio de máquinas en las cuales puede ser asistido el proceso, ya que tienen a llevar un proceso de separación automatizado, por así decirlo. En algunos casos se utilizan bandas de imanes, por así poder llamarlas, en las cuales se separan las piezas metálicas o los desechos que puedan ir junto con la materia orgánica. Y pues esto, como bien ya se dijo, para los principios de revuelta se asiste el compostaje mecanizado. Cada cierto tiempo se le tiene que dar vuelta al abono o al humus que se está preparando. Y pues, como conclusión, decimos que esto es un proceso completamente importante, puesto que es fácil elaborarlo y contribuye con muchos cuidados al medio ambiente. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.